Buenos días, Dios te bendiga grandemente. Qué bueno poder estar un día más para llevar la palabra de Dios, un día más para poder trabajar en tu corazón, en tu mente, a través de lo que Dios viene a traer a nuestras vidas. La semana pasada, les pido disculpas, no pudimos conectarnos, no pudimos dejar el mensaje de Dios por fallas técnicas, no tuvimos internet y llegó demasiado tarde para poder grabar y poder subirlo sobre el canal. Y la idea es que tú puedas tener un mensaje, que puedas vivir el día de cada domingo con las herramientas que el Señor pueda entregarnos en este tiempo. El domingo antepasado estuvimos trabajando con la limpieza del corazón, anhelando la limpieza. De verdad que tocamos puntos importantísimos y trabajamos en la base de un versículo o de un capítulo que Pablo nos especifica lo que es necesario, que debe estar, que no debe estar en nuestros corazones y debe ser sacado, debe ser desarraigado, debe ser botado, debe ser quitado, como cualquier frase que tú puedas pensar en este tiempo. Vamos a trabajar hoy con dos apóstoles a través de su mensaje y vamos a ver lo que no debe estar en nuestra vida y lo que sí debe estar. Muchas veces caminamos, ¿verdad?, en este camino incierto pero seguro, porque vamos de la mano de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, y sabemos que en Él no hay tropiezo. Pero hay cosas en nuestro corazón que mientras vamos desarrollando esta intimidad y mientras vamos creyendo en lo que Dios nos ha dicho en nuestra propia vida, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios sueños, vienen situaciones que vivimos de dolor, de inconstancia, de tantas emociones tóxicas que pueden estar dentro de nuestro propio corazón, que nos hacen daño tanto a nosotros como a los que nos rodean. Es importante entender que a veces nos pasa que creemos que el camino del Evangelio se torna difícil. Pero vamos a ver qué nos dice Pedro en segundo de Pedro capítulo 1, empezando en el versículo 1, nos dice una frase maravillosa. Dice, ustedes también tienen una fe tan preciosa como la nuestra. Sabemos que la base de todo cristiano es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También sabemos que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos también que por la fe el justo vivirá. Entendemos sobre esto que la fe es la base de nuestro edificio. Es la base que va a soportar todas las cargas. Si no tenemos fe, es imposible que agrademos a Dios. Si no tenemos fe, es imposible que podamos caminar agarrado de la mano del Señor. Debemos confiar ciegamente en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Definitivamente existen algunos puntos que deben ser tocados y que son de suma importancia referente a la limpieza de nuestro corazón y nos ayudará a identificar. Escucha esto. A medida de que tú vayas entendiendo un poco lo que está en tu corazón y a través de la palabra te lo vaya reflejando y vaya sacando lo que está en la oscuridad, lo va haciendo luz para que pueda ser visto por ti mismo y puedas entender un poco cómo eres y por qué actúas como actúas. Este versículo nos va a ayudar a identificar las acciones y emociones que no deben estar y las que sí deben estar en nuestros corazones. ¿Qué significa tener un corazón puro? Y vamos a rescatar algo de lo que podemos, del mensaje del domingo antepasado. ¿Qué significa tener un corazón puro? Un corazón puro es aquel que no tiene mezcla de deseos buenos y malos, sino uno que busca y anhela la presencia de Dios para mantenerse limpio. Yo te hago una pregunta en este tiempo. ¿Cómo está tu búsqueda o cómo está tu anhelo de la intimidad de Dios en este tiempo? ¿Te estás dejando llevar por el día a día, por las noticias, por todo lo que llega a tu oído o lo que puedas ver? ¿O estás confiando ciegamente en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está hablando y cómo se están viendo las cosas? Aunque no veamos con nuestros propios ojos naturales, debemos aprender a ver con nuestros ojos espirituales, porque el reino celestial o lo espiritual es muy distinto a lo natural. Debemos anhelar poder ver lo que Dios está haciendo.
Así que vamos a trabajar con lo que nos dijo Pablo primeramente. Pablo en Efesios 4, 31, 32 nos permite encontrar un tesoro, un hallazgo que nos va a ayudar a vivir más plenamente confiado en Dios y poder vivir con menos remordimiento, con menos dolor, con menos consecuencias de que emociones puedan dañar lo que hemos venido construyendo con nuestras propias acciones. Es importante entender algo. Nosotros debemos ser seres, además de ser seres espirituales, debemos ser seres que vivamos en integridad. Lo que tú hablas debe ser lo mismo que tú haces. Lamentablemente la integridad hoy en día no se ve mucho. A veces la gente habla pero hace otras cosas. A veces la gente conversa pero publica otras cosas. Lo que tú publiques en tus redes es lo que tú eres. A veces queremos ser otras personas fuera de nuestra casa y dentro de nuestras casas somos totalmente diferentes. Debe haber un solo espíritu, un solo pensamiento, un solo sentir. Debemos andar unidos al Espíritu Santo para que podamos ser de ejemplo a esta sociedad, porque podamos ser personas que lleguen a buscar consejos y puedan ser consejos sabios, consejos que puedan liberar a alguien de cualquier emoción que pueda presentarse. Vamos a leer en Efesios 4, 31, 32 dice lo siguiente. Vamos a entender qué dice Pablo y es necesario quitar de nuestra propia vida, de nuestro corazón para poder vivir una vida plena en el Señor. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Fíjate todo este complón de palabras que están dentro de tu corazón y que hoy en día tú padeces de ellas. Muchos de nosotros padecemos de amargura, padecemos de furia, de enojo, de palabras ásperas, calumniamos y de toda clase de mala conducta. Un liderazgo efectivo o una vida efectiva es aquella que es de ejemplo a todo aquel que le rodea. Un liderazgo efectivo o una persona efectiva no va calumniando a otro para él poder relucir. Eso es un liderazgo pobre. Ahí no va a llegar muy lejos porque va a ser confrontado con la palabra. Si tu vida la manejas en el círculo o en el situal de que necesitas colocarle una zancadilla a alguien o necesitas colocar a alguien en ridículo delante un público, entonces tienes mucho que aprender y mucho que trabajar en ti, porque el liderazgo efectivo es aquel que camina en integridad. Tú vas a poder llevarle mejor a las personas si eres íntegro, si la gente ve que lo que tú hablas realmente lo practicas. Es como la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces nos las aprendemos de tapa a tapa y yo de verdad que le doy gracias a Dios a aquellas personas que si saben los versículos de memoria y saben dónde están. Yo le anhelo al Señor tener ese talento de poder citar un versículo rápidamente. Me conozco muchos versículos, algunos versículos, pero no todos. Algunos parafraseo, otros realmente los plasmo real como están en la palabra, pero no es necesariamente que yo me aprenda toda la Biblia. Lo importante de todo esto es que yo la aplique en mí. Si tú te sabes toda la Biblia y no la aplicas en ti, entonces no estás siendo íntegro. Es importante que entiendas esto para que puedas detallar y puedas tener a la mano aquello con lo cual te ha hecho caer muchas veces. Entonces seguimos y dice, por el contrario, fíjate esto que acabo de leer, todas estas emociones, amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta, debe ser sacada de nuestro corazón, debe ser desarraigado, no debe existir. Pero al contrario, nosotros sacamos esto y debemos tener esto en nuestro corazón. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes en medio de Cristo. Fíjate un antes y un después en tu vida. Yo quiero que detalles sobre esto que estamos leyendo y realmente entiendas que todo este cúmulo de emociones no deben estar,
Más al contrario, yo debo transformarme a lo que Cristo quiere en mí. Ser una persona que tenga amor fraternal, que sea amable con todos, que tenga un buen corazón. Para tener un buen corazón yo necesito limpiarlo. Es como cuando tú estás dentro de tu casa y está un cúmulo de cosas que has guardado por mucho tiempo y han ocupado mucho espacio. Necesitan ser limpiadas, necesitan ser sacadas y lamentablemente vas a tener que botar muchas de ellas porque a nosotros nos encanta guardar cosas pensando que nos pueden servir para un futuro, pero realmente son cosas que están guardadas y ocupando un espacio que a la larga ni siquiera la usamos. Entonces debemos decidir qué quitar y qué introducir en nuestro corazón y ese poder solamente lo tienes tú. Jesucristo está en tu vida para cambiarla, para transformarla a través del Espíritu Santo, a través de esa herencia preciosa que nos dejó, pero necesariamente para que pueda ser eficaz, el trabajo necesita de nuestra propia ayuda. Yo creo firmemente en este grupo de palabras que nos va a llevar tiempo autoanalizarlas, no va a llevar tiempo reflejarnos sobre ellas, no va a llevar tiempo identificarlas en nosotros. Posiblemente tú estés diciendo en este momento, yo no tengo amargura, yo no soy orgulloso, ni tengo furia, ni tengo un corazón deshonesto, ni hablo con palabras ásperas. Posiblemente lo estés diciendo, pero cuando uno habla sobre eso, mayormente significa que sí las tienes. Así que necesitas verte a ti mismo y entender por qué actúas de esta manera. A medida que nosotros hacemos el autoanálisis, debemos procurar llevar a la práctica el evitar cada una de estas acciones, actitudes y deseos que encierran y no permiten la sanidad de nuestro corazón y nuestra alma, y por supuesto porque no son agradables a Dios. El orgullo, la ira, la altivez, las palabras deshonestas, las acciones malas no son acorde a lo que Dios quiere hacer en ti. Debemos buscar agradar constantemente el corazón de Dios con nuestro corazón. Y como dice el sabio Salomón, vamos a ver qué dice el sabio Salomón en el Proverbio 11:20. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Fíjate esto. El Señor detesta a los de corazón retorcido. El Señor detesta a todas aquellas personas que tienen este cúmulo de emociones en tus corazones, pero se deleita en los que tienen integridad. Debo trabajar en la integridad. La integridad es lo más importante. La integridad es el legado que yo voy a dejar. ¿Cómo podemos cambiar nuestro corazón? Acercándonos a Dios. ¿Cómo podemos echar fuera nosotros todo este cúmulo de emociones? Teniendo intimidad con Dios, con arrepentimiento, confesando nuestra maldad y pidiendo que Dios nos limpie, renovándonos con su Espíritu Santo. ¿Cómo nos permitimos a nosotros mismos agradar a Dios? Simplemente siendo amables, de buen corazón y perdonándonos unos a otros. Esta es la única manera que podemos agradar a Dios. Ya teniendo esto a la mano, vamos a entender un poco lo que quiero trabajar y esta palabra quiero conectarla con lo que nos dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1. Y vamos a ver qué herramientas necesito yo tener dentro de mi corazón para ir desarrollando una verdadera intimidad con Dios y poder ir desarrollando un verdadero ejemplo y reflejo de Él ante la sociedad. Necesito ser participante de la naturaleza divina. ¿Cómo soy participante de la naturaleza divina? Y esta es la mejor versión o la mejor definición que conseguimos de un verdadero hijo de Dios. Y es entender esto. Para yo poder ser un hijo de Dios, yo necesito tener la salvación y la vida eterna y adquirir su herencia, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo obtengo? Confesando con nuestra propia boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Ya teniendo esto a la mano, ya eres participante de la naturaleza divina.
Lamentablemente, hay mucha gente que ha de vivir externamente como Cristo. Hay mucha gente que trata de reflejar lo que no es. Y es un poco de lo que le hablé hace poco de integridad. Pero le falta en su interior la naturaleza divina que solo viene por la fe en el Hijo de Dios. Es necesario que nuestro interior sea lavado. Es necesario que nuestro interior sea cambiado. Pero Pedro nos dice algo importante. Ustedes que nacieron de nuevo y tienen la naturaleza divina, Dios le ha provisto por medio de su poder de todas las herramientas para que crezcan espiritualmente. Fíjate esto, todas las herramientas para que crezcamos espiritualmente. Vamos a ir detallando después que leamos el extracto de la palabra cuáles son esas herramientas y lo importante que son que estén en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro sentir. Estos actos nos producen automáticamente, pero requieren de arduo trabajo. No son opcionales, deben ser parte constante de la vida cristiana. Fíjate esto, deben producir automáticamente un cambio, pero a través de ese cambio requiere un arduo trabajo, porque esto va a traer dolor a nosotros, cambiar cosas, hábitos, pensamientos. Y no es opcional, o sea que tienes que hacerlo porque debe ser parte constante de tu vida cristiana. Dios nos capacita y nos autoriza, pero nos da también la responsabilidad de aprender y crecer. No debemos sorprendernos ni resentirnos en el proceso. No tienes la mayor idea de todo lo que el Señor va a sacar de tu corazón y te vas a quedar asombrado, te vas a quedar sin palabras de todo lo que hay en tu corazón y tú no te habías dado cuenta. Muchas veces lo que existe en tu corazón no lo vemos hasta que Dios lo saca a la luz. Entonces permite que Dios empiece a escudriñar, empiece a excavar en tu corazón, empiece a poner a prueba tus pensamientos para que vea todo aquello que está dentro de ti y necesita ser sacado. Permite que Dios trabaje en tu vida. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 del 5 al 10. Quiero que le prestes mucha atención a esto porque ya tienes en cuenta lo que dice Pablo. Vamos a ver qué dice Pedro para que podamos ir trabajando y desarrollando lo que debemos tener en nuestro corazón. ¿Cuáles son esas herramientas que nos va a permitir construir una vida plena delante de Dios? Dice lo siguiente: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Fíjate esto, yo necesito poner de mi diligencia, o sea, necesito ocuparme en esto, necesito prestar atención, necesito poner de mi parte para que el cambio y la transformación que Dios quiere hacer en ti se pueda hacer hecho, se pueda hacer realidad. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarás estar en ocioso, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate algo importante aquí en este versículo que llama poderosamente la atención. A medida que nosotros vamos desarrollando y trabajando en todas estas herramientas que Dios nos ha dado, no nos dejará estar ociosos. Hay algo peligrosísimo para los hijos de Dios y que en este tiempo puedas estar viviendo es la ociosidad. Si la ociosidad está en tu vida, te va a llevar cada día más cerca a caer en el pecado. Te va a llegar cada día más cerca a ser tentado y no tener la fortaleza para salir adelante, sino que vas a permitir volver atrás. Entonces debemos procurar no estar en ociosidad. Y importante es que si cuando nosotros no estamos en ociosidad, hay frutos. Quiere decir que donde tú estés, personas te seguirán.
Quiere decir que donde tú estés, tú procurarás llevar el evangelio y procurarás llevar la palabra de Dios donde quiera que esté. Porque dice lo siguiente, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme esta vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Nosotros debemos procurar que nuestra vista sea ensanchada, que podamos ver más allá y que no sea corta. Es importante esto, no estar en ociosidad. Si estamos en ociosidad, vamos a ser tentados y posiblemente recaigas más fácilmente en el pecado que estás tratando de dejar. Y debemos dejar fruto donde quiera que estemos. Debemos procurar que nuestra vista no sea corta, que no seamos ciegos y entender que por la sangre de Cristo nosotros fuimos sanados, fuimos salvados, fuimos purificados, fuimos transformados. Así que procura que la salvación que obtuviste haga un propósito en tu vida y es lo que Dios quiere que tú alcances. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por el cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Fíjate, si yo desarrollo este cúmulo de herramientas en mi vida, no caeré jamás. No caerás jamás. Ahora fíjate, sobre el fundamento de la fe, vamos a empezar a detallar cada una de ellas. Sobre el fundamento de la fe en Cristo debemos añadir virtud. Ya establecimos lo que es la fe. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabemos que sin fe no podemos agradar a Dios y también tenemos conocimiento de que el justo por fe vivirá. La fe es el soporte de nuestras vidas, pero la fe por sí sola no puede. Así que necesita un cúmulo de partes para poder ensamblar esa verdadera máquina que Dios quiere construir y pueda ser una persona que donde quiera que esté sea el reflejo vivo del Espíritu Santo. Empezamos con la primera, la virtud. La fe necesita ser demostrada en hechos, pero no hechos de cualquier forma. Virtud expresa la idea de la excelencia. Fíjate esto, la virtud te lleva a caminar hacia la excelencia, al tomarnos del poder y de las promesas de Dios en nuestras vidas. Obras de justicia tienen que ser mayores que lo de los religiosos. O sea, nosotros debemos buscar la manera de servir siempre y anhelando que la presencia de Dios haga sobre ti lo que Él quiere hacer, nunca esperando algo a cambio. Es decir, nuestra vida debe obrar de manera que los demás alaben a Dios. Donde tú estés, ¿qué reflejo estás dando? ¿Tú estás llevando a la persona a que conozca a Dios? ¿Tú estás llevando a la persona que se interese en lo que Dios ha hecho en tu vida, que veas los cambios? Ahora sigue lo tercero, porque primero era la fe, viene la virtud. A la virtud añadimos conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Muchas veces pensamos que el conocimiento es lo que sabemos o lo que hemos estudiado o lo que tenemos en cuenta de todos aquellos talleres que hemos hecho. Pero para nuestra fe obre en excelencia, debemos tener conocimiento, no solamente teórico, sino en lo práctico. Es un poco lo que le decía anteriormente. Si tú te sabes la Biblia al revés y al derecho y no hay un trabajo práctico de lo que tú sabes y no lo haces práctico en tu vida, entonces queda sin sentido. Es importante que no solamente nos basemos en lo que sabemos, sino que lo hagamos práctica en nosotros mismos. El conocimiento de la voluntad de Dios nos llevará a actuar con excelencia. A medida que tú vayas conociendo más a Dios, te ayudará a caminar más en excelencia. El dominio propio, un punto importantísimo, y es entendiendo que en 2 de Timoteo 1:7 nos dice lo siguiente:
El Señor no te ha dado espíritu de temor, en otras versiones dice, no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. El dominio propio es interesante e importante que debe estar en nuestras vidas porque Él nos va a permitir mantener en control y a raya todas esas emociones que quieran salir. Porque el conocimiento nos trae dominio propio. Porque al conocer a Dios vamos a profundizar el conocimiento sobre nosotros mismos y saber dónde debemos ejercer el dominio propio. Así que el dominio propio te demanda poder controlador bajo la influencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo vas a poder tú mantener a raya todas esas emociones que podemos leer más atrás en el apóstol Pablo? Es teniendo dominio propio. Ahora, al dominio propio le añadimos paciencia y esto es algo sumamente difícil para nosotros porque no nos gusta esperar. Siempre queremos que las cosas sean para allá y el tiempo de Dios es muy distinto. El dominio propio debemos mostrar perseverancia. La palabra habla de permanecer sometido a la voluntad de Dios a pesar de. En Lucas 21:19 el Señor dice que vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que debemos ser perseverantes en el propósito y en la voluntad que Dios te dio. No importa el tiempo que se lleve, mantente firme en la palabra que Dios habló a tu vida. Ahora, la paciencia, añadid piedad. Y esto es de suma importancia, porque si nosotros no amamos a nuestro propio hermano, no podemos amar a Dios. Si nosotros no nos duele lo que está pasando un hermano, un amigo, un familiar, entonces no somos reflejo de Dios. Ahí estamos hablando de orgullo de ego, porque solamente me veo a mí mismo. Mi visión debe estar colocada o debe estar indicada en ver lo que pasa en mi entorno, en ver lo que necesita mi hermano. El yo ya no existe, porque justamente fuiste crucificado en la cruz con Cristo. O sea que ya tu yo ya no existe, ahora tú vives para otro. Nosotros somos bendecidos para bendecir a los demás. Así que debemos tener piedad. Tiene que ver también con la voluntad de Dios. La piedad es voluntad de Dios. Él nos ha llamado a tener compasión unos por otros. Colosenses 1:10 queda que en nosotros haya piedad. Dice que en nosotros haya piedad. Es el deseo de agradar al Señor en todo. Es la mejor definición de piedad que tiene la Biblia. Así que te invito a que puedas leer en tu casa Colosenses 1:10 y puedas ir hilvanando. Es más, yo te animo a que no te quedes solamente con lo que yo te estoy diciendo o lo que el Señor colocó en mi corazón para ti, sino que escudriña más profundamente la palabra. Investiga sobre estos dos capítulos, tanto en Efesios como Segunda de Pedro, para que puedas indagar un poco más y puedas entender y añadir un conocimiento pleno de lo que Dios va a hablar a tu vida personalmente. Ahora, la piedad, añadimos afecto fraternal. El afecto fraternal viene muy ligado a la vida piadosa. Si yo quiero tener una vida piadosa, agradable a Dios, dice el apóstol Juan, que si no amo a mi hermano, no puedo decir que amo a Dios. Así que mira, fíjate, viene muy agarrado de la piedad. O sea, si yo no amo a mi hermano, no puedo amar a Dios. Necesito tener piedad en mi vida y necesito tener afecto fraternal. Trabaja, o sea, quiero que entiendas que todo este cúmulo de herramientas trabajan sucesivamente añadidas unas a otras para alcanzar lo que Dios quiere hacer. Y ya por último, y el más importante de todo, al afecto fraternal añadid amor. Y este es el vínculo perfecto. Si nosotros vemos los mandamientos que enseñó el Señor, el amor es el que compone los dos. Los dos primeros mandamientos y lo más importante es ama al Señor sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver con el amor, está reflejado el amor. Si en mi vida no hay amor, yo puedo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, yo puedo hablar en lengua, puedo tener el don de sanidad, puedo hablar profecía, puedo hacer con los dones del Señor, los puedo aplicar y puedo traer el reino de Dios.
Pero si no tengo el amor, de nada soy. Soy vacío. De nada soy. Es importante que el amor de Dios esté reflejado en nosotros. Hoy hazte esta pregunta. ¿Cómo miras a tu hermano de la derecha o a la izquierda? ¿Cómo miras a tu papá? ¿Cómo miras a tu conjunto familiar? Si hay rabia en alguno de ti hacia ellos, entonces te falta el amor de Dios. Es importante que el amor de Dios esté reflejado en cada uno de nosotros. Si nosotros vamos a los mandamientos que enseñó el Señor, el amor es el que compone los dos, el amor lo encierra todo. Cada cosa que el apóstol Pedro describe está ligada una con la otra. No es una sucesión de palabras al azar, sino que cada una de ellas depende de la una y de la otra. Dios nos dio todo lo que necesitamos para poder tener intimidad y poder sumergirnos en Él. El mérito nuestro es esforzarnos, pero toda la gloria es para Él, porque empezamos en Cristo y terminamos en el Dios de amor. Empecemos y terminemos en Él. Es importantísimo entender todo esto. Fíjate la conexión que hay. Cómo Pablo habla de lo que debo sacar y en quién me debo convertir. Y segunda de Pedro, el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 nos dice qué herramientas deben haber en mí para poder facilitar el trabajo del Espíritu Santo en mi corazón y en mis pensamientos. Yo te dejo esta palabra en el día de hoy para que tú medites, para que tú reflexiones, para que tú puedas indagar un poco más sobre ella y puedas tener la plena certeza de que Dios quiere obrar en ti y transformar tu vida por completo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que esta semana va a ser semana de bendición. Dios te va a sorprender grandemente. Todo aquello que estaba trabado, el Señor lo destrabará. Todo aquello que estaba atado, el Señor lo desatará. Así que espera anhelantemente lo que Dios va a hacer en esta semana. Dios te dará una respuesta que tú tanto estás esperando. Dios te abrirá las puertas que tú creíste que estaban cerradas. Así que espera anhelantemente lo que Dios va a hacer. Dios te bendiga grandemente y espero que esta palabra se siembre en ese terreno fértil y no sea llevada por los cuervos. Así que puedas crecer entendiendo que debes sacar cosas de tu vida, debes buscar y anhelar transformar tu corazón y tus pensamientos a través de las herramientas que Dios te está dando. Importantísimo. La fe por encima de todo. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.